Entonces, empezamos con el primer problema, ¿ya? Entonces, como les dije, yo les voy a dar proposiciones y la idea es que ustedes me digan si es verdadera o es falsa. En caso de que sea falsa, ustedes me dan el contraejemplo y si es verdadera, hay que demostrarlo, ¿ya? Entonces, igual espero que participen bien o harto en esta pregunta. ¿Ya? Entonces, la primera afirmación que yo les doy es que le digo que una función f de RR, que es estrictamente creciente, entonces, ¿me implica que f sea invertible? Entonces, f va de RR, ¿cierto? Y f es estrictamente creciente. Ya, si yo tengo eso, ¿será verdad que f es invertible? No necesariamente. Ya. Entonces, vamos pasito a pasito. Ya. Primero, para que sea invertible, ¿qué es lo que yo necesito? Que sea biyectiva, ¿Ya? Y para ser biyectiva, ¿qué es lo que necesito? que sea epiyectiva y biyectiva. ¿Es No, biyectiva? Ya. Y falta la otra. biyectiva era, ¿no? No, In, inyectiva, eso. ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, lo más fácil siempre es ver qué es inyectiva, ¿cierto? ¿Ya? Que inyectiva significa que, eh, por ejemplo, ya yo tengo una función y como la manera visual de ver esto es que si yo tiro líneas horizontales, esta línea siempre corta en solo un puntito. ¿Ya? No así, por ejemplo, la cuadrática. La cuadrática, si yo tiro una línea horizontal, me va a decir que aquí cortan dos puntos, entonces esta cosa no es inyectiva. ¿Ya? No es uno a uno. Entonces, la pregunta es, ¿esta cosa es inyectiva? Si la f es estrictamente creciente. Sí, Sí, ¿cierto? Porque en teoría la función como que siempre crecería. No sé cómo, pero siempre crece. Y eso de alguna forma me asegura que al tirar como líneas horizontales, siempre corto en solo un puntito. ¿Ya? Entonces, la parte de la inyectividad está como garantizada por esta parte, de que es estrictamente creciente. Ahora, la pregunta ¿es epiyectiva? ¿Y qué significa ser epiyectivo? ¿Qué significa ser epiyectivo? ¿Ya? Básicamente la forma fácil de verlo es que el recorrido de la F, ¿a quién tiene que ser igual? Tiene que ser igual al conjunto que yo ponga acá, que eso es el codominio. ¿Ya? Entonces, esta pregunta, o esta cosa es como bien tramposa, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, les digo ya, voy a dar una G que va a ir de R a R, y la G va a tomar un X y le va a asignar un X cuadrado, ¿ya? Entonces la función es X cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál es el recorrido de X cuadrado? ¿Ya? Recuerden que X cuadrado es así, entonces el recorrido va a ser los reales positivos y el cero. Ya, entonces este conjunto es igual que este, No, ¿no? no, ¿Cierto? Entonces yo ahí puedo decir, bueno, esta cosa no es biyectiva, ¿ya? Entonces, dicho eso, ¿ustedes creen que esto es verdadero o es falso? falso. Falso. ¿Y cuál podría ser la forma entonces de darme un contraejemplo? Denme alguna función que me diga esta cosa es falso. No explícitamente la función, sino que, por ejemplo, díganme, no sé, pues tiene que cumplir tal cosa, ¿ya? Por ejemplo, yo podría tener una función, recuerden que yo al final quiero decir, yo quiero una función que el recorrido no sea todo R, entonces yo puedo decir que el recorrido de la función es distinto del conjunto que yo puse acá, entonces no es biyectivo, ¿ya? Entonces yo podría tener una función, por ejemplo, que se mueva solo, no sé, entre -1 y 1, ¿ya? La función tiene que ser estrictamente creciente como para cumplir esto, así que yo podría darme una función que sea de este estilo, ¿ya? Pero que nunca pase del 1 hacia arriba y nunca pase del -1 hacia abajo. Entonces, ya, esta va a ser mi f. ¿Cuál es el recorrido de mi f? ¿Qué vendría siendo el recorrido?
Del -1 al 1. Claro, el -1 al 1 sin tomarlo. Y esta cosa no es igual a todo R como me están diciendo acá, pues. Pero sí es estrictamente creciente. Entonces, no me basta decir que sea estrictamente creciente para decir que es invertible, ¿ya? Yo tendría que definir bien aquí este tipo de acá. Entonces, ahí tengo un contraejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿quién podría ser ese contraejemplo? Podría ser la función que era x partido en x más 1. ¿Ya? Esa es una función que es de esta forma. Entonces, esta función es fácil verificar que es estrictamente creciente y que el recorrido es del -1 hasta el 1. ¿Ya? Distinto de todo R. Entonces, esta cosa, perdón, no es inyectiva. ¿Se entendió el razonamiento? Aquí, ¿cuál es como el error? ¿O dónde yo lo puedo hacer? Ahora les pregunto, ¿dónde esta cosa es epiyectiva? ¿O esta función yo la puedo invertir? Bueno, si aquí en vez de R, yo le hubiese puesto f de R. Como, o mejor, la imagen de la función. Claro, porque ahí el conjunto que yo tomé acá es justamente igual a la imagen. Entonces, sí cumple que sea epiyectiva. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, chiquillo. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. ¿Esta era falsa entonces? Vamos a pasar a la 2. Dice, el producto de dos funciones pares es una función par. ¿Ya? Entonces, un recuerdo. ¿Cuál era la gracia de las funciones pares? Es que si f es par, esto me implica que si yo le meto menos x, ¿qué es lo que me tiene que devolver? Me tiene que devolver la misma función, ¿cierto? Sin signo. Entonces, aquí yo les pregunto, si yo multiplico dos funciones pares, ¿me da una función par o me da una función impar? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, probemos, pues si yo multiplico x cuadrado por x cuadrado, me da x a la cuarta, y x a la cuarta es una función par. Así que por lo menos, Falso. ya tú dices que es falso. Tú dices que Sí, podría creo. dar una función impar. Eh, O Ah, una no, no, función no, que no tenga sí. nada que ver. Perdón, me equivoqué. Sí, es verdadero, tiene que ser par. ¿Es verdadero? Ya. Vamos a ver si es verdadero. Si es verdadero, demostrémoslo. ¿Ya? Entonces, yo digo el producto de funciones pares es par. ¿Ya? Como necesito multiplicar dos funciones pares, me voy a dar dos funciones pares. Así que sean f y g funciones pares. ¿Ya? Entonces yo tendría que ver que f por g será par. ¿Ya? ¿Cómo yo veo si una función es par? A la función. O si quieren, ya, si quieren acá le ponemos otro nombre a f por g, le ponemos h. ¿Ya? H igual a f por g. ¿Cómo yo veo que h igual a f por g es par? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? Tengo que ver que h de menos x tiene que ser igual a ¿quién? A h de x, ¿cierto? ¿Será esto verdad? Veamos. ¿Quién es h de menos x? Bueno, h de menos x es f por g de menos x, ¿cierto? Esto lo separo como el producto de f de menos x por g de menos x, ¿cierto? F y g son pares, así que ¿qué cumplen? ¿Qué pasa con este menos de acá y ese menos de ahí? Pasan a ser positivos, ¿no es cierto? Por g de x. Y esto por definición lo puedo juntar en f por g de nuevo. Y esto es h de x. Entonces, ¿Por qué pasaba a ser positivo de nuevo? de acá hacia acá,
Ujú. Esto es porque F y G son pares. Ah, verdad. Y Ya. si son pares, cumplen que F de menos X es igual a F de X, que lo puse ahí, y G de menos X es G de X, que está acá. ¿Ya? Entonces ahí demostré que H de menos X es igual a H de X. ¿Y quién era H? Bueno, H era F por G. Así que el producto de dos funciones pares es una función par. Ahora les pregunto, ¿qué pasa si yo multiplico una par por una impar? ¿Qué me dará esto? Impar. Debería dar impar, ¿cierto? ¿Ya? Y en la demostración, ¿cómo podríamos verlo nosotros? Siguiendo esta misma demostración. Por ejemplo, Haciendo que F de G sea par y G de X sea impar. claro, ya por ejemplo, supongamos que la F es par y la G es impar. ¿Ya? Fíjate que este signo de la G me va a quedar, por ejemplo, déjame dar espacio, me va a quedar acá, ¿cierto? Entonces este signo ahora lo paso acá adelante, me queda ahí. Entonces esto es menos h de x. Entonces ahí demostré que h de menos x es menos h de x y eso es una función impar. Así se podría demostrar fácil. Ahora ustedes también podrían hacerse una pregunta, par por impar, esto me da impar. ¿Y qué pasa si yo multiplico dos impares? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué me tendría que dar? Impar. Perdón, no escuché. ¿Impar o par? Impar. Impar tú dices, ¿ya? Mira, si yo multiplico dos impares, aquí por ejemplo en esta demostración, si las dos son impares, las dos tendrían que sacar un signo menos, ¿cierto? Menos ahí y menos ahí. Ah, sería par, sí. Claro, entonces ese signo menos pasa a ser más y queda h de x normal. Entonces, impar por impar es par. ¿Ya? Al final esta demostración le sirve como para ver todos los posibles casos. ¿Se entendió? Ya, asumo que sí. Sí. Sí, se entendió. Ya, perfecto. Ahora, bueno, esta era verdadera. Y ahora con la última dice la función dada por f de x igual a menos, o sea, a x partido en x cuadrado menos 1 es par. Entonces, f de x igual a x partido en x cuadrado menos 1 es par. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? Si yo quiero ver la paridad de la función, básicamente, ¿qué tengo que hacer? Le meto f de menos x a la función y veo si me queda f de x o me queda menos f de x. ¿Ya? Si me queda este caso, es par, y si me queda este caso, es impar. ¿Ya? Entonces veamos qué caso me queda. ¿Ya? Yo voy a meter menos x a la función, esto me va a quedar menos x, y abajo menos x al cuadrado menos 1. Este menos lo voy a poner afuera, entonces me queda x, y abajo me queda, este menos va a pasar a más por el cuadrado, ¿cierto? Entonces me va a quedar x cuadrado menos 1, y esto es menos, y acá me queda la función, ¿cierto? Esto es f de x. Esto es menos f de x. ¿La función es par o impar? La función es impar, ¿cierto? Entonces esta cosa es falsa. Ya. ¿Tienen dudas? ¿Algo? ¿Alguna consulta? ¿Quedó todo claro? ¿No hay dudas? Vamos a seguir entonces. Ya. Entonces tengo el problema 2. ¿Ya? El problema 2 dice que en una multitienda está la promoción de que el segundo producto tiene el 40% de descuento. ¿Ya? Este descuento solo aplica al producto de menor valor.
Entonces, están diciendo, ustedes quieren comprar 12 productos cuyos precios están en la progresión 5, 10, 20 y así, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál es el menor precio que usted puede pagar? ¿Ya? Y ahí le están diciendo que pueden realizar varias compras. Entonces, primero, vamos a ver cuál es la progresión que sigue, ¿ya? Entonces yo voy a tener, primero son 5, después son 10, que esto lo puedo escribir como 2 por 5. Vamos a borrar el signo peso. Después viene el 20, que es lo mismo que 4 por 5, ¿cierto? Entonces lo mismo que 2 a la 2 por 5. Y así voy a seguir hasta algún valor, ¿ya? Voy a bajarlo hasta ahí. Entonces, fíjense, yo voy a tener el A1. El A1 es 5, ¿cierto? A1 igual 5. El A2 es 2 por 5, ¿cierto? O 2 a la 1 por 5. El A3 es 2 a la 2 por 5. Entonces, en general, el A sub n, ¿quién va a ser? ¿Ya? Fíjense que el numerito que está acá arriba elevando es siempre uno más chiquitito que el que está acá abajo. Entonces, esto va a ser 2 a la n menos 1 por 5, ¿cierto? Entonces, al final, como yo quiero comprar 12 productos, voy a tener desde la 1 hasta el A12, ¿cierto? Entonces, fíjense que si yo compro 2 productos, el segundo tiene el descuento del 40%. Entonces, si yo quiero comprar 12 y quiero ahorrar lo más posible, ¿de cuántos productos tengo que ir juntando o comprando? ¿De a pares? De a pares, ¿cierto? Entonces, yo tendría que comprar, por ejemplo, el A1 con el A2, el A3 con el A4, y así yo tendría que comprar hasta el A11 con el A sub 12, ¿cierto? Ya. Ahora la pregunta es, de aquí, ¿quiénes son los que reciben descuento? El A sub 2, el A sub 4, el A sub... Eh, ¿O no, pero no? acuérdate que el que recibe descuento es el de menor valor. Ah, el ¿Ya? A sub Entonces, 1, el A sub 3. claro, Primero de cada par. ¿Cómo? El primero de cada par. Claro, sí, serían estos de ahí. Entonces, ustedes lo podrían decir, bueno, son los que tienen su índice impar, ¿cierto? Entonces, ya, vamos a escribir aquí los que tienen descuento. Ya, los que tienen descuento van a ser el A sub 1, que esto es 5, el A sub 3, que es 2 a la 3 menos 1, o sea, 2 a la 2 por 5, el A sub 5, que es 2 a la 5 menos 1, o sea, 4 por 5, y así hasta el A sub 11, que es 2 a la 10 por 5. ¿Ya? Fíjense que esto, así como de por sí solos, estos forman una progresión, pues, ¿sí? En vez de 2 a la algo, déjenme escribirlo como este es 5 por, o mejor, 4 a la 0 por 5. Este de acá es 4 a la 1 por 5, ¿cierto? Este es 4 a la 2 por 5. ¿Y este quién sería? Este sería 4 a la 5, si no me equivoco, por 5, ¿cierto? Entonces vamos a decir que estos van a ser unos BJ. ¿Ya? Después van a entender por qué les pongo otro nombre. ¿Ya? Estos son BJ, ¿y qué es lo que cumplen? Que esto es, cumple la progresión 4 a la J menos 1 por 5. Y el J desde 1 hasta cuando este sea 5, así que tiene que ser hasta el 6. ¿Ya? ¿Entendieron esa parte? ¿Chiquillos? Sí, yo sí. Bueno, Ya, perfecto. Entonces, bueno, los que tienen índice impar, vamos a decir que son unos BJ que siguen esa fórmula. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los que no reciben descuento? ¿Ya? Los sin descuento. Ya, los sin descuento van a ser el A2, que esto es 2 por 5, el A sub 4, que esto es 2 a la 3 por 5,
vamos a escribir uno más, y la sub 6, que es 2 a la 5 por 5. Y así vamos a ir hasta el a sub 12, que es 2 a la 11 por 5. ¿Ya? Entonces, de nuevo vamos a escribir esto de una forma más conveniente. Esto fíjense que es 10, ¿cierto? Esto es 2 a la 2, y uno de estos dos lo vamos a multiplicar con el 5, o sea, es por 10. Este es 2 a la 4 por 10. ¿Me siguen hasta ahí, cierto? Y esto es 2 a la 10 por 10. Y de nuevo, en vez de escribir como potencia de 2 para que no queden potencias tan grandes, vamos a escribirla como potencia de 4 igual que arriba. Entonces esto es 4 a la 0 por 10. Este es 4 a la 1 por 10. Esto es 4 a la 2 por 10. Y este es 4 a la 5 por 10. ¿Ya? Entonces, esto vamos a decir que son unos, no sé qué nombre les puse acá, perdón, unos C sub K, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cuál es la fórmula de estos? Bueno, casi lo mismo que arriba, es 4 a la K menos 1 por 10, ¿cierto? Y el K va a ir desde 1 hasta el 6. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Vamos bien o no? Entonces, ahora cuando yo vaya a pagar, ¿ya? Recordemos, los B sub J son los que tienen descuento y los C sub K son los que no tienen descuento. Entonces, lo que yo vaya a pagar al final, ¿quién va a ser? El total van a ser lo que sumen los B sub J, desde J igual 1 hasta 6, pero como yo de estos tengo el 40% de descuento, voy a pagar el 60% de descuento, o sea, por 0,6, ¿cierto? Más lo que tenga que pagar de los que no tienen descuento. Como estos no tienen descuento, voy a pagar el 100%, o sea, voy a pagar 1 por lo que me sumen todo esto, ¿cierto? Entonces, desde K igual a 1 hasta 6, de los C sub K. Ya, pero yo sé quiénes son los B sub J. J igual a 1 hasta 6. Tienen una fórmula, ¿cierto? La fórmula es 4 a la J menos 1 por 5. Sería 4 a la J menos 1 por 5. Más el 100% del otro, ¿cierto? Que sería 4 a la K menos 1 por 10. ¿Todos me siguen hasta ahí o no? Ya, supongo que sí. Por propiedad de la sumatoria, entonces, puedo sacar este multiplicando afuera. 0,6 por 5. Y me queda la suma desde J igual 1 hasta 6 de 4 a la J menos 1. Más, y saco el 10 multiplicando. La suma de K igual 1 hasta 6 de 4 a la K menos 1. Ya, entonces, ustedes saben calcular ese tipo de sumatoria, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si es que no se acuerdan, ¿ya? Voy a mostrar aquí un paréntesis. Como yo, por ejemplo, calculo la suma desde J igual 1 hasta 6 de 4 a la J menos 1. Ya, vamos a decir que la suma es, y vamos a empezar a generar los términos. Entonces sería, el primero de 1, después sería 4, después sería 4 al cuadrado. Y tengo que llegar así hasta cuando el J valga 6, que sería 4 a la 6 menos 1, o sea 5. ¿Ya? Entonces aquí yo voy y multiplico por el numerito que me aparezca acá, o sea por 4. Entonces aquí me va a quedar 4 por S. Entonces aquí me queda, este me quedaría 4, pero voy a ponerlo aquí al lado. 4 más 4 al cuadrado más bla bla bla. Me quedaría un 4 a la quinta por acá, que es el que estaba aquí como 4 a la 4. Y este me quedaría como 4 a la 6, ¿cierto? Ahora si yo resto estas dos cosas, o sea, me quedaría S menos 4S, sería, a la de arriba le resto la de abajo. Entonces sería el 1 no se me da con nadie. Este se me da con S, este se me da con S, así se me dan todos. Y este no se me da con nadie, así que me quedaría menos 4 a la 6. Entonces factorizo un S, entonces me quedaría 1 menos 4 igual a 1 menos 4 a la 6. Paso dividiendo el 1 menos 4 y eso me da la suma. ¿Ya?
Así es como ustedes deberían poder calcularla si es que no se acuerdan de la fórmula. ¿Ya? Pero la fórmula básicamente me va a decir, me va a decir esto de acá. Esto. Ya, esto me va a decir que es 0.6 por el 5 que hay. Y aquí me quedaría 4 a la 6 en menos 1 partido en 4 menos 1, ¿cierto? Más 10 por, y aquí me quedaría de nuevo 4 a la 6 menos 1 por 4 menos 1. Y esto es igual a 0.6 por 5 por 4 a la 6 menos 1 por 3. Acá. Más 10 por 4 a la 6 menos 1 por 3. Y esto ya, si lo tienen ahí, está súper bien. Pero si ya quieren los valores, esto sería 0.6 por 6.825 más 10 por, aquí era 1.365. Y aquí el total les da 17.745. ¿Ya? Al final ustedes llegan acá y el resultado está listo. Ya lo otro es meterlo a la calculadora. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, algo que no haya No quedado me- claro. a mí no me quedó claro de dónde salía el 4 elevado a 6 menos 1 partido en 4 menos 1. Ya. Si lo podéis repetir, por favor. Básicamente, yo te digo, bueno, si no te acuerdas cómo calcular esta cosa de acá, se hace así. Yo voy a expandir todos estos términos, así que los voy a poner de esta forma, ¿ya? Reemplazando j igual 1, 2, 3, bla, 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 ¿cierto? Sí. Ya. Entonces lo que yo te digo es que ya, esa va a ser tu suma, eso va a ser S. Entonces lo que se hace acá siempre es multiplicar por el numerito que está acá abajo. Entonces multiplico aquí por 4. ¿Qué me genera eso? Me genera 4 por S, ¿cierto? ¿Y quién va a ser 4 por S? Bueno, el primero multiplicado por Yo no 4. entendí por qué se multiplicaba por 4. Ah, porque en general, cuando tú tienes la suma desde K igual, no sé, 1 hasta N, de R a la K, de cualquier R, ¿ya? ¿Cómo va a ser eso? Ya, tú dices S es igual a, cuando, déjame partirlo, K menos 1, ¿ya? Esto va a ser así, R a la K, cuando K vale 1, sería R a la 1 menos 1, R a la 0, que va a ser 1, ¿cierto? Después va a ser R más R cuadrado, más, y así tengo que seguir hasta dónde, hasta cuando el K valga N, que sería R a la N menos 1. Y el truco típico acá es multiplicar por el R de acá, ¿ya? Por R. Entonces aquí me queda R por S. Cuando yo multiplico el 1 por el R, ¿qué me queda? Me queda R, ¿cierto? Después yo multiplico el R por el R, me queda R cuadrado. R cubo, bla, bla, bla. Aquí el que tenía R a la N menos 2 me va a quedar como R a la N menos 1. Y este que está acá va a quedar como R a la N menos 1 más 1, o sea, R a la N. ¿Ya? ¿Por qué yo multiplico por R? Bueno, para que se mantenga la potencia, o sea, la base. Y ahora yo puedo restar estas dos. Digo, la de arriba, yo le resto la de abajo. Cuando yo hago eso, el 1 con quién se me va, no se me va con nadie. Pero fíjate que todos estos de acá se van a ir entre ellos. Y al final me sobrevive solo el de acá y el 1, menos R a la N. Y ahora como yo quiero despejar S, que esa es la suma, es lo mismo que 1 menos R a la N. Y esto es S factor de 1 menos R. Entonces paso este dividiendo. Me queda que S va a ser 1 menos R. Esa es como la fórmula general. Ahora reemplaza R igual 4 y tienes lo que vendría siendo la suma desde K igual 1 hasta N de 4 a la K menos 1. Cuando reemplazas R igual 4 te queda 1 menos 4
Aquí era 6. 4 a la 6 partido en 1 menos 4. Si cambié los signos, te quedaría lo que está acá. ¿Se entiende? Ahora me quedó claro, gracias. ¿Ya? Esa es como la fórmula general de cuando tú tenés sumatoria de puras potencias. ¿Ya? Entonces, ustedes compraban de dos productos. Los productos con descuento los tenían que sumar, pero multiplicando por el 0,6, que al final es lo que ustedes pagan. Ustedes pagan el 60%. Y los productos sin descuento también los tienen que sumar, pero por el total de lo que vale. ¿Ya? Y eso era básicamente el ejercicio. No sé si tienen dudas o algo. Que cómo llegar a la conclusión de hacer eso de ¿cómo se llama? ¿Los pares? No, los, ay, se me fue la palabra, los elementos, cómo verlo como potencia de 4 potencia de 2 así. Ah, no, mira, eso era como para facilitar un poco las cosas, pero bueno, si al final no se te hace más fácil, tú decís ya. Estos fíjate que son siempre 5 por 2 y hay que ver como que qué patrón sigue la potencia. Bueno, la potencia siempre va 2, 4, 6, 8, 10. Entonces sería 2 por K, ¿cierto? Con K igual a 1 hasta 5. ¿Sí? Ahí está Ujú. generando todo esto de acá. En realidad K igual 0. ¿Ya? Pero uno como que más fácilmente ese 2 a la 2 lo escribe como 5 a la 2 a la 2 a la K y esto es 4 a la K. Al final llegáis a lo mismo. ¿Sí? Ah, No, ya. esto era como para facilitar un poco las cosas, pero parece que no se facilitaba mucho. ¿Ya? Pero si tú sumáis viendo el patrón que van siguiendo estas cosas de acá y conservando la potencia 2 no debería haber problema. ¿Ya? Sí. Ya, perfecto. Ya. Entonces, problema 3, dicen considere la función que va desde -1 a 1, sin tomar ni el -1 ni el 1, a todos los reales, definida como f de x es igual a 1 partido, o sea, a x partido en 1 menos valor absoluto de x. Entonces aquí me dicen, pruebe que la f es biyectiva y determine la inversa. ¿Ya? Recuerden que cuando una función es biyectiva, entonces es invertible. ¿Ya? Para esto, bueno, de partida a ver que el dominio esté bien definido. ¿Ya? Aquí el único problema es cuando x es 1 o -1, pero aquí en el dominio ya no los toma, así que en teoría podría tomar todos los valores que estén aquí entre medio. Así que con eso no hay problema. Ya, para que sea la función biyectiva, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser inyectiva más sobreyectiva, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo vemos nosotros la inyectividad? De antes se lo expliqué con un dibujito. Inyectiva. Pero vamos a ver la definición, ¿ya? La definición de una función inyectiva me dice lo siguiente. Si f de A es igual a f de B, entonces los valores tienen que ser el mismo. ¿Ya? Con un dibujito. Ya, por ejemplo, una recta es una función inyectiva. Y yo digo que f de A es igual a f de B, entonces no le queda nada más que a este de acá, que sea A igual B. ¿Se entiende la idea? Ahora, por ejemplo, cuando una función no es inyectiva, por ejemplo la cuadrática, yo voy a tener por aquí el 1, por ejemplo. Entonces, si yo digo que f de A es igual a f de B igual a 1, fíjense que A y B no necesariamente son iguales, porque yo podría tener el A acá
y el B acá. Y estos son distintos. ¿Ya? Entonces, en función inyectiva, cuando yo digo que dos valores tienen la misma imagen, no queda de otra que esos dos valores sean el mismo. ¿Ya? Así que básicamente solo un valor te puede llevar a una imagen. ¿Se entiende la idea o no? Con el calculito entonces vamos a ver si esta cosa es inyectiva. Ya fíjense que como yo aquí tengo metido un valor absoluto, me voy a poner en casos, ¿ya? Entonces, el caso 1, yo voy a considerar tanto A y B que sean positivos, ¿ya? Que sean mayor o iguales que 0. ¿Ya? O sea, que estén entre 0 y 1. Recordemos que la función va entre menos 1 y 1, así que yo voy a tomar del 0 al 1 primero. Si A y B están entre 0 y 1, ya yo voy a decir que f de A es igual a f de B, y yo tengo que concluir si A es igual a B. ¿Ya? Entonces, ¿quién sería f de A? F de A sería A partido en 1 menos valor absoluto de A. Pero recuerden que el A es positivo, está entre 0 y 1, así que el valor absoluto es el mismo número. ¿Ya? Igual a B partido en 1 menos valor absoluto de B, pero aquí va a pasar lo mismo. El B, como es positivo, queda el mismo B. Entonces ahora yo multiplico, entonces me queda A por 1 menos B igual a B por 1 menos A. Me queda A menos AB igual a B menos AB. Estos de acá se me van, entonces me queda que A es igual a B. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que en 0, 1, F es inyectiva. ¿Ya? Eso en 0, 1. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver el siguiente caso. Caso 2. Siempre hay que verlo por tramos, ¿o no? No siempre, pero cuando tú tenías un valor absoluto, lo ideal es que sí. ¿Ya? Porque el valor absoluto, ahora vamos a ver que ahora, por ejemplo, si el A y el B están entre menos 1 y 0, ¿qué pasa cuando yo hago f de A? Esto es A partido en 1 menos valor absoluto de A. Y como el A es negativo, esto es lo mismo que A partido en 1 menos, y el valor absoluto pasa a ser menos el número. Entonces aquí te pasa a más. Y no es lo mismo que lo que tenía en el caso de acá. Entonces siempre que hay un valor absoluto, hay que verlo por tramos. Pero si no, lo sí de una. No sé si se quedó claro. Sí, quedó claro. ¿Ya? Entonces nosotros ahora, en el caso 2, vamos a considerar tanto A como B que sean negativos. O sea, menores que 0, pero o más grandes que menos 1. Entonces, vamos a decir de nuevo que f de A es igual a f de B. Y de nuevo vamos a tratar de concluir que A es igual a B. ¿Será eso cierto? Vamos a verlo ahora. F de A sería A partido en 1 menos valor absoluto de A. ¿Ya? Pero el valor absoluto de A, como el A es negativo, es menos A. Así que esto es menos A. Y esto es lo mismo con el B, ¿cierto? B1 menos B. Esto es lo mismo que A partido en 1 más A. Esto es lo mismo que B partido en 1 más B. Ahora voy a multiplicar de nuevo. Entonces sería A más AB igual a B más AB, ¿cierto? Se me van estos de acá y llego a que A es igual a B. ¿Qué concluyo? Que la función en menos 1, 0 es inyectiva. Ya. ¿Con eso estaríamos o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería suficiente con eso? Ya, por ejemplo, alguien curioso me podría decir, bueno, ¿qué pasa si yo me doy un A positivo y un B negativo? ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿qué pasa si los signos son distintos?
Entonces aquí nos vamos a firmar un poco de la lógica, ¿ya? Lógica proposicional. Yo tengo la siguiente proposición. ¿Recuerdan qué pasaba con P implica Q? Que por ejemplo, si yo tengo f de A igual a f de B, implica A igual B. Esto es inyectividad. Esto es inyectividad. ¿Cómo sería la no inyectividad? Que f de A es igual a f de B, implica que A es distinto de B, ¿no? No, la... eh, F de A distinto a F de B implica que A es distinto a B. ya, espérense. Aquí, por ejemplo, si yo tengo P implica Q, ¿qué pasa si yo niego esto? No Q implica, no, pues cierto. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sí. Ya. Entonces, si yo ahora me pregunto, ¿qué pasa si los signos son distintos? ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo ahí? A distinto de B. ¿Qué debería llegar a demostrar yo? Debería llegar a demostrar que f de A tiene que ser, con respecto a f de B, ¿cómo? ¿Distintos o iguales? Distinto. ¿Ya? En teoría esto seguiría siendo inyectividad. ¿Ya? Pero es como el verlo hacia el otro lado. ¿Ya? Si yo me doy valores distintos, tienen que tener imágenes distintas. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Estamos comiendo la contra recíproca. ¿Ya? Entonces yo le dije ya, ¿qué pasa si yo me doy, por ejemplo, no sé, A positivo y me doy B negativo? ¿Ya? Esto es A distinto de B, ¿cierto? Yo tendría que llegar a demostrar qué cosa? Que f de A distinto de f de B. ¿Será verdad? Veámoslo. Entonces, por ejemplo, veamos lo siguiente. F de A, ¿quién sería? Sería A partido en 1 menos valor absoluto de A. Pero recuerden que el A está entre 0 y 1. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto de acá abajo entonces? Si el A está entre 0 y 1. Esto ¿Negativo? No, es, mentira. ¿Qué hago? es positivo, ¿cierto? Positivo. Es positivo. Entonces, ¿qué puedo decir yo de todo esto en total? Si lo de abajo es positivo y el A es positivo, ¿qué puedo decir yo de esto? Que es positivo, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Me siguen o no? Sí, sí. ¿Ya? ¿Y qué pasa con f de b? F de b es b partido en 1 menos valor absoluto de b. De nuevo, el b, ¿dónde está? Está entre 0 y menos 1. ¿Qué pasa con esto de acá abajo? Es positivo, ¿cierto? Pero Positivo y con el de arriba queda negativo. ¿ya? Entonces me queda que en total el f de b es negativo. Y si el f de a es positivo y el f de b es negativo, ¿qué puedo decir yo de f de a con respecto a f de b? ¿Son iguales o son distintos? Son distintos. Entonces ahí tengo la conclusión de que independiente del a y el b que yo me tome, la función es inyectiva igual. ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Entonces, conclusión, F es inyectiva. ¿Ya? ¿Qué es lo que me faltaría ver ahora? ¿Ya? Recordemos que la F va desde el -1 hasta el 1 y llega a todos los reales. ¿Ya? ¿Qué es lo que me faltaría ver ahora? Si ya tengo la inyectividad lista.
Inyectividad está lista, me falta la sobreyectividad. Ya. La sobreyectividad. Bueno, como les dije, ¿qué tengo que ver yo para la sobreyectividad? Yo tendría que ver que la imagen, o perdón, el recorrido de F, ¿a quién tendría que ser igual para que esto sea sobreyectivo? Tendría que ser igual al conjunto que yo puse acá, ¿cierto? Que en este caso serían todos los reales. ¿Ya? Entonces hay que ver eso. Entonces veamos que el recorrido de la función es igual a todo R. Entonces, no sé si se acuerdan, pero alguna vez cuando nosotros teníamos, recordemos f de x es igual a x partido en 1 menos valor absoluto de x. Como cuando nosotros teníamos el valor absoluto se define así. Es x si lo de adentro es positivo y en menos x si lo de adentro es negativo. Entonces al final, como esta función involucra un valor absoluto de x, voy a tener como una parte que tiene una definición y otra parte que tiene otra. Entonces f de x va a ser ¿quién? Va a ser x partido en 1 menos x, y el x es positivo, pero recuerden que el x tiene que estar entre menos 1 y 1. Así que al final yo voy a decir, bueno, si está entre 0 y 1, o sea, si el x es positivo. ¿Y quién va a ser del otro lado? Bueno, va a ser x partido en 1 menos x, ¿cierto? Entonces 1 más x, si el x está entre menos 1 y 0. ¿Ya se entiende? Entonces, ¿cómo yo veo el recorrido? Recordemos que habíamos dicho, bueno, esta parte de arriba la vamos a considerar como una función 1 y esta parte de abajo como una función 2, así que el recorrido total de la f va a ser el recorrido que tenga la f1 unido con el recorrido que tenga la f2, ¿cierto? Entonces ahora nosotros tendríamos que ver, bueno, quién es el recorrido de la f1. ¿Ya? No vamos a escribir tanto la definición, pero vamos a tener ojo con algo, ¿ya? ¿Cómo hacíamos esto? Bueno, nosotros decíamos y igual a esta cosa de acá que sería la f1. Y igual a x partido en 1 menos x. Y ahora tendríamos que despejar el x, nos queda en función de y vemos qué valor no podría tomar el y, ¿cierto? Entonces, si nosotros multiplicamos, nos queda y menos xy igual a x. Paso esto al otro lado, factorizo por x. Entonces me queda y igual a x factor de y más 1. Y ahora paso dividiendo, ¿cierto? Entonces me queda que x es igual a y partido en y más 1. Entonces aquí yo digo al tiro que el i tiene que ser distinto del menos 1. Ya. Pregunta. El recorrido entonces del F1 serían los reales, excepto el menos 1, o me falta algo. ¿Qué creen ustedes? ¿Estaríamos listos con eso, no? Chiquillos. Claro, ya como dijeron en el chat, no es solo eso, porque fíjense que x igual a algo con y, ¿ya? Pero ¿dónde tiene que estar el x? El x tiene que estar entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces ahí tengo la otra condición. 0 menor o igual que x menor que 1. ¿Ya? ¿Quién es el x? El x es y partido en y más 1 menor que 1. Y esta cosa de acá yo la puedo separar en dos partes. Que sea mayor o igual que 0 y que el i más 1, o sea, el i partido en i más Son 1 menor que 1. sea menor que 1, ¿cierto? ¿Ya? Esta de acá es súper fácil de hacer porque usted ya hace la tablita, ¿no es cierto? Entonces lo hago con la tabla. ¿Quiénes son mis puntos críticos acá? Sería el 0 y el menos 1. Ujú. Esto antes del 0 es negativo y después es positivo. Y esto antes del menos 1 es negativo y después es positivo. Así que esto sería menos por menos me da más, menos, más. Y como me interesa que sea mayor o igual que 0, me quedo con esta de acá, esta de acá. Entonces me quedo con del menos infinito hasta el menos 1. El menos 1 con tomarlo o sin tomarlo, no lo puedo tomar porque si no se me indetermina acá abajo. Entonces no lo tomo.
unido desde el 0, tomándolo, hasta el infinito, ¿cierto? Ya, esta es como una parte. Ahora, lo que yo tengo acá, lo intersecto por este y de acá, con lo que me dé como solución en este lado, ¿cierto? Entonces, eso se resuelve como, paso el 1 restando, entonces me queda y más 1, menos 1, menor que 0. Y aquí me queda y más 1, multiplico cruzado, al final me queda 1, menor que 0. Y esta cosa, el 1 siempre es positivo, ¿cierto? Entonces esta cosa es negativa solo cuando lo de abajo es negativo, así que el i más 1 tiene que ser negativo. Y esto implica que el i tiene que ser menor que 1. Menor que menos 1, perdón. No, perdón, esto es menos 1. Y ahí. Vamos a hacerlo para evitar confusiones. Menos 1. Menos y este es i más 1. Y i más 1. Menor que 0. Observo la base abajo. Y aquí me queda menos 1. Menor que 0. Entonces el menos 1 es siempre negativo, así que lo de abajo tiene que ser positivo. Entonces i más 1 tiene que ser mayor que 0. Entonces el i tiene que ser mayor que el menos 1. Entonces esto es del menos 1 hasta el infinito. Cuando yo intersecto este conjunto, entonces, haciendo un dibujito, tengo el menos 1, tengo el 0, tengo esto de acá. Cuando lo intersecto con ir del menos 1 hasta el infinito, o sea, lo intersecto como con algo que va así, lo único que me sobrevive es esto de acá. Entonces al final la solución de eso va a ser 0, infinito. Entonces el recorrido de la F1 es 0, infinito. ¿Me siguen hasta ahí o no? Ya. Ahora habría que ver el recorrido de la F2. ¿Ya? El recorrido de la F2, cómo lo saco? Bueno, I igual a F2. ¿Quién era F2? F2 era X partido en 1 más X. Hago el mismo procedimiento. Paso multiplicando. Sería I más IX igual a X. Paso el X al otro lado, factorizo. Entonces sería 1 menos I. Y paso dividiendo, ¿cierto? I igual a I partido en 1 menos I. ¿Ya? Entonces aquí yo saco al tiro que el I tiene que ser distinto de 1. Pero basta con eso. Entonces hago el mismo procedimiento. ¿Dónde tiene que estar el X? El X tiene que estar entre menos 1 y 0. ¿Ya? Chiquillos, mucho ojo con esto porque es regularmente donde uno se cae. Así que menos 1 menor que X menor que 0. ¿Ya? Pero que en X, bueno, el X es I partido en 1 menos I menor que 0. Y esto lo separo en menos 1 menor que I 1 menos I. Y que sea menor que 0, ¿cierto? Este lado, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, paso sumando al otro lado, entonces sería i 1 menos i más 1. Esto me queda 1 menos i. Y aquí me queda arriba 1, ahora sí. Y bueno, si el 1 siempre es positivo, y yo quiero que todo esto sea positivo, así que lo de abajo tiene que ser positivo. Entonces, 1 menos i tiene que ser positivo. El 1 tiene que ser mayor que el i, entonces esto es lo mismo que el i tiene que ser menor que 1. Entonces, ese pedacito me da desde el menos infinito hasta el 1. Sin tomarlo porque si no se me indetermina, ¿cierto? ¿Qué pasa con este de acá? Bueno, aquí de nuevo hago la tablita, pues. Entonces sería i, 1 menos i. Mis puntos críticos acá, ¿quiénes son? Mis puntos críticos serían el 0 y el 1. 0 y 1. Este es negativo antes del 0, después positivo. Y aquí tengan ojo. Este es positivo antes del 1. Entonces este es positivo acá y después negativo. ¿Ya? Porque para un valor muy grande esta cosa es muy negativa, así que negativo. Veo los signos, menos, más, menos, y como me interesa que sea negativo, me quedo con este de acá, con este de acá. Entonces esto es del menos infinito hasta el 0, tomando, o sea, sin tomarlo porque esto es estricto, unido desde el 1 hasta el infinito. El 1 no lo tomo porque si no se me indetermina, ¿cierto? Entonces como yo tengo una solución por un lado y otra por otro, y tengo que intersectarlas porque ahí hay una i, ¿qué pasa cuando yo intersecto menos infinito
1, intersectado con toda esta cosa grande que es del menos infinito al 0, unido del 1 hasta el infinito. Aquí hacemos un dibujo, tengo el 0 acá, y es eso, con eso de ahí. Y ahora yo lo intersecto desde el 1 hasta el infinito, ¿cierto? O sea, desde el menos infinito hasta el 1, o sea, lo intersecto con todo esto. Y al final lo que me sobrevive, ¿quién es? De la F2. ¿Se cortó la transmisión? Sí, como que se quedó pegado, creo. No sé si soy yo. No, sí se cayó. A ver, déjenme compartir de nuevo. ¿Mm? Ya, vamos Sí. a reanudar. Ya, pues, entonces cuando yo intersecto desde el menos infinito hasta el 1 con este conjunto que era eso de ahí unido eso de ahí, yo intersecto con todo esto, ¿qué es lo que me sobrevive? Me sobrevive solo este pedazo. Entonces el recorrido de la F2, ¿quién sería? Desde el menos infinito hasta el 0. ¿Ya? Entonces, volviendo a que el recorrido de la F total era el recorrido de la primera función chiquitita unido con el de la segunda, y el de la primera era del 0 hasta el infinito, y el de la segunda era del menos infinito al 0, ¿qué me da esta unión? Disculpa. Dime. Antes en el recorrido de la F1 te dio que I no podía ser -1. ¿Sí? ¿Por qué eso no se lo quitas del infinito? Era del No, -1 al infinito, creo que era. porque Porque no, no porque el pasa por recorrido, ahí. el recorrido de la F1 es del 0 al infinito, pues, y el menos 1 está fuera de esto, así que no tendría que Ah, quitar. ya. Pero claro, pues, no sé, si tuviera que quitarle el 2, por ejemplo, claro, sería Ya. del 0 hasta el 2. ¿Y esa restricción tampoco se quita por el otro, por el F2? ¿O son totalmente diferentes? No, lo del F1 con la del F1 y la del F2 con el F2. Por ejemplo, aquí el Ah, F2 ya, ya. no podía ser 1, ¿ya? Pero Mm, fíjate que aquí el 1 no está dentro de esto, pues. Así que como que mm, no importa. ¿Ya? ya, ya. Entonces, cuando yo uno el recorrido de la F1 con el de la F2, ¿qué me da? Me da todo R. Entonces, como el recorrido de la F es todo R, F es sobreyectiva. Y si es sobreyectiva e inyectiva, F es biyectiva. Si F es biyectiva, F tiene inversa. Pregunta, ¿nosotros calculamos la inversa o tenemos que calcularla? ¿La calculamos ya o tenemos que hacerlo ahora? La calculamos. ¿Cierto? La calculamos cuando nosotros hicimos estos pasos de acá. Cuando hicimos ese, cuando despejamos el X en teoría, en cada una de las ramas. Entonces, fíjense, esta es la inversa, pero de la F1. Y esta de acá es la inversa, pero de la F2. Entonces, esta cosa va a ser como inversa por ramas, o sea, como por tramos. Entonces, ¿cuáles serían esos tramos? Bueno, sería I partido en 1 más I, la inversa de la F1. ¿Cuándo? Cuando el I es positivo. Y va a ser ahí 1 menos I, cuando el I es negativo. Entonces, esa es la inversa de la función. Ahora, si quieren, claro, reemplazan la inversa era reemplazar el I por el X, ¿cierto? Entonces, claro, donde hay una I pone una X, pero ahí está la idea al fin y al cabo. ¿Se entiende? Sé que es medio largo el ejercicio y medio tedioso, pero la idea es que al final los pasos siempre van siendo iguales, ¿ya? Ustedes pescan, si la función está definida como por dos partes, por dos ramas, algo así, ustedes pescan la primera, igualan ahí, despejan el X y ven cuáles tienen que ser las condiciones sobre el Y, y ahí en teoría está la inversa de esa rama. De ahí pescan la otra y así. No sé si hay consultas o algo. Ya nos queda solo un ejercicio. que Me voy a pasar un poquitito, pero no debería ser tan largo, ¿ya?
¿Ya? Entonces me dicen, determine el coeficiente de i cuadrado en el desarrollo de esa cosa de ahí. ¿Ya? Entonces, recordando un poco el teorema del binomio, el teorema del binomio me dice que si yo tengo a más b a la n, esto es la sumatoria desde k igual 0 hasta n, de n sobre k, por a la n menos k, por b a la k. ¿Ya? Eso es básicamente. Entonces nosotros tenemos un problema acá. El problema es que aquí tenemos tres términos y el teorema solo nos habla de dos. ¿No han visto el teorema del binomio? Ya. Ahí está el teorema del binomio, se los presento. Ya, esto nos dice que cuando ustedes tienen dos términos, a más b elevado a alguna potencia n, tienen esta fórmula de acá. ¿Ya? ¿Funcionará esa cosa, no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen x más y al cuadrado, ustedes deberían tener que esto es x cuadrado más 2xy más y al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si uno va viendo estas cosas ahí, por ejemplo, ya, por la fórmula, ¿quién sería? Esto sería la sumatoria de k igual a 1 hasta n. ¿De quién? Bueno, n vale 2 en este caso. Esto sería de 2 sobre k por x a la n menos k, o sea, a la 2 menos k, por i a la k. Entonces, veamos si esa fórmula me cumple eso de ahí. Ya, esto es 0. Cuando k vale 0, ¿qué me queda? Bueno, me queda 2 sobre 0 por x a la 2 menos 0, o sea, x cuadrado, por i a la 0, que es 1. ¿Ya? Después sería cuando k valga 1, 2 sobre 1, x a la 2 menos 1, o sea, sería a la 1, por i a la 1, que sería x por i. Y ahora cuando k vale 2, sería 2 sobre 2, x a la 2 menos 2, que es x a la 0, 1, por i cuadrado, ¿cierto? ¿Ya cuánto es 2 sobre 0? 2 sobre 0 es 2 factorial partido en 2 menos 0 factorial por 0 factorial. Esto es 2 factorial partido en 2 factorial. Esto es 1. Entonces ahí me queda 1 por x al cuadrado es x cuadrado. Más, ¿ya quién es 2? 2 sobre 1. 2 factorial partido en 2 menos 1 factorial por 1 factorial. ¿Ya? Esto es 2 factorial partido en 1 factorial por 1 factorial. Y esto es 2, ¿cierto? Entonces sería 2xy. Y este de nuevo vuelve a ser 1, así que me queda i cuadrado. Entonces al final la fórmula sirve ahí. Perfecto. La pregunta, ¿qué pasará con x más y al cubo? ¿Ya? También lo cumple. ¿Ya? Entonces, en general, para cualquier n natural, cuando yo hago a más b a la n, esta es la forma de los términos. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? De ahí lo van a ver en clase con más detalle, pero básicamente eso es lo que quiero que entiendan. ¿Ya? Que si yo tengo a más b elevado a alguna potencia, esta es como la fórmula general de eso. Ahora, bueno, ¿cómo lo hago si yo tengo tres términos? ¿Ya? Si yo tengo 3x más 2y más 1 a la 5. ¿Ya? ¿Cómo lo hago ahí? Convenientemente yo voy a decir que esto es 3x más 2y más 1 a la 5. Entonces, voy a tomar este como mi a y este de acá como b. Según la fórmula, esto sería la sumatoria desde k igual 0 hasta n. ¿De quién? De, aquí tengo 5, perdón. N vale 5. N sobre k, ¿de quién? ¿Ya? Sería a elevado a n menos k. Sería 3x elevado a 5 menos k. Por b, b es 2y más 1 elevado a k. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí tenemos de nuevo un teorema del binomio. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis. Entonces, paréntesis acá. ¿Quién sería 2y más 1 elevado a k? Entonces esto sería la sumatoria, va a poner otro subíndice, desde j igual 1, perdón, 0 hasta k. ¿De quién? De k sobre j, b. Y aquí quiero que tengan ojo con algo. Como a más b es lo mismo que b más a, entonces esto es lo mismo que si yo tuviera n sobre k. El,
b a la n menos k por el a a la k. Al final, el punto es el siguiente. El n menos k da lo mismo a quien se lo pase, al a o al b. ¿Ya? Me da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces esto sería, y aquí convenientemente, el k menos j se lo voy a pasar al 1, porque el 1 elevado a cualquier potencia siempre a 1, así que vamos a pasarle el término más feo. Entonces sería 1 a la k menos j por el 2i a la j. ¿Ya? Entonces esto más bonito queda desde j igual 0 hasta k, de k sobre j. El 1 me queda como 1, ¿cierto? Entonces me queda de 2i a la j. Entonces, esta cosa de acá la vamos a reemplazar por esto de acá. Entonces esto me queda igual a la suma desde k igual 0 hasta 5, de 5 sobre k, de 3x elevado a 5 menos k. ¿Y eso de ahí quién era? Bueno, era la suma desde j igual 0 hasta k, de k sobre j, de 2i a la j. Entonces, para ordenar un poco esto, vamos a tirar como las sumas al principio, desde k igual 0 hasta 5. Después viene la suma desde j igual 0 hasta k. 5 sobre k, k sobre j, y me queda 3x a la 5 menos k por 2i a la j. ¿Ya? Entonces, en teoría, esta cosa de acá, que tiene 3 términos, tiene como fórmula general esto de acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Gra- ¿Aló? ¿Se entiende, no? Ya, entonces, ya, tengo esa fórmula, que esto es 3x más 2i más 1 a la quinta. Ahora yo les digo, ¿cuál es el coeficiente que tiene i cuadrado? ¿Ya? Entonces, recuerden, por ejemplo, que cuando yo tengo x más i al cuadrado, por ejemplo, esto es x cuadrado más 2xy más i cuadrado. Entonces yo les digo, bueno, ¿cuál es el coeficiente que tiene x cuadrado? El coeficiente aquí es 1, ¿cierto? ¿Cuál es el coeficiente que tiene x por y? Es 2. ¿Ya? Entonces ahora, por ejemplo, si yo les digo x más y al cubo, esto es x cubo más 3x cuadrado y más 3xy cuadrado más y al cubo. Entonces yo les digo, no sé, ¿cuál es el coeficiente que tiene x por y cuadrado? ¿Ya? Es 3, ¿cierto? Ahora la pregunta es, en esta cosa de acá que yo les di, ¿ya? Si ustedes quisieran encontrar el coeficiente que tiene y cuadrado, ¿ustedes elevarían esto a la 5 y se pondrían a ver quién es el que quedó con el i cuadrado? No, pues mejor usan esta fórmula de acá. Entonces aquí les pregunto. Aquí fíjense que me van a salir cosas con x y cosas con y, ¿cierto? Entonces me va a salir, no sé, por un x a la cuarta por un y solo, ¿cierto? Entonces ahora yo les digo, ¿qué pasa si a mí solo me interesa el i cuadrado? ¿Ya? ¿Cuánto tiene que valer la potencia que tenga el x? Oh, no te escuché, perdón. ¿Chiquillos? ¿Cuánto? 3. No, pues, porque cuando yo tengo k igual 3, me va a quedar un x a la 5 menos 3, me va a quedar un x cuadrado sobreviviendo por ahí, pues. A mí me interesa que el x desaparezca, ¿cierto? Entonces, para que el x desaparezca, el k tiene que valer 5, así la potencia del x es 0, ¿ya? Y como a mí me interesa el i cuadrado, y el que maneja la potencia del i es la j, ¿cuánto tiene que valer j? J tiene que valer 2, ¿sí? Entonces, bueno, ¿el coeficiente quién es? El coeficiente es este número de acá, con el 3 a la potencia, con el 2 a la potencia, ¿ya? Esos son como todos los números que van a multiplicar. Y entonces, si k vale 5 y j vale 2, sería 5 sobre k. K vale 5. Por k vale 5 y j 2. Este de acá, como k vale 5, me queda exponente 0, así que vale, no me afecta en nada. Y el otro que me afecta ahí es el 2 a la j.
pero j vale 2, así que 2 a la 2. 5 sobre 5, esto vale 1. Este es un 2, perdón. Tengo que calcular quién es 5 sobre 2. 5 sobre 2 es 5 factorial, partido en 2, 5 menos 2 sería 3 factorial, por 2 factorial, por 4, ¿cierto? Que es el 2 a la 2. Entonces esto es 5 por 4 por 3 factorial, y el 2 factorial es 2, así que me queda 5 por 4, se me dan los 3 factorial. De aquí me queda 5 por 4, 20. Este se me va con uno de acá, entonces me queda 20 por 2, 40. ¿Ya? Entonces, el coeficiente que acompaña al i cuadrado es 40. ¿Ya? Entonces, como para que esto no sea tan magia, para que esto no sea tanta magia, por ejemplo, en Wolfram, si ustedes expanden esa cosa, ¿quién es el que tiene i cuadrado? El que tiene i cuadrado es el 40. ¿Ya? Entonces, ahora yo podría decirle, bueno, ¿quién es el coeficiente de x cuadrado, y cuadrado, por ejemplo? ¿Ya? Voy a la fórmula. Como yo quiero que tenga un x cuadrado, necesito que esta potencia sea 2. Entonces, ¿cuánto tiene que valer k? Tendría que valer 3. Y como quiero que también aparezca un i cuadrado, como quiero que aparezca un i cuadrado, el j tendría que ser 2. Entonces ahí reemplazo los valores en estas cosas de acá. Y me daría el coeficiente, y el coeficiente tendría que ser 1080. Y así ustedes podrían probar con cualquiera de estos de acá. ¿Se entiende la idea? Aunque no hayan visto el teorema del binomio. Sí. ¿Tienen alguna duda?